Shalom, shalom a todos. Casa de Oración en Misión Avivamiento, les damos una cordial bienvenida, agradeciendo a Dios por sus vidas y su pasión como intercesores y guerreros espirituales de la fe en Yeshua Jesucristo. En esta ocasión no vamos a estar orando, solamente es una información que la autora de Casa de Oración en Misión Avivamiento nos comparte. Si tienes una lápiz o una pluma, tu libreta, puedes anotar y escudriñar las escrituras, porque dice la palabra de Dios que ellas son las que dan testimonio de Él. Bienvenidos de nuevo. Y Comunidad de Guerreros Espirituales, el regreso a las raíces hebreas de la fe. Estamos muy contentos por sus comentarios, sus peticiones y por la unidad en cuanto a estar orando unos por otros. El tema que comparte nuestra autora, Cristina, se titula No somos judaizantes. Comencemos. La palabra gentil significa fuera de pacto, significa pagano. Así que no es correcto que diga que soy gentil, porque no estoy fuera del pacto y no soy pagana. Una definición más correcta sería decir que creo que soy 100% de origen gentil. Nunca he sabido que tenga ascendencia judía. Mas ahora que he aceptado a Yeshua, Jesucristo, en mi corazón, de acuerdo a las Santas Escrituras, soy linaje de Abraham, Gálatas 3:29. Y siendo Abraham un hebreo, y entre comillas y paréntesis cruzado, sin riesgo de equivocarme, creo que espiritualmente soy hebrea. Muchos años atrás, cuando el Señor nos reveló las herramientas de la guerra espiritual, mi esposo y yo tuvimos una fuerte convicción de saber que lo que nos habían enseñado era totalmente correcto, pues no se puede luchar contra demonios teniendo un error doctrinal. Eso sería una puerta enorme para la revancha del enemigo. ¿Sabía usted que Dios no quiere que los gentiles nos judaicemos? La palabra lo dice en 1 Corintios 7, 18, 19, versión Reina Valera 1960. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los circuncisos? La respuesta es los judíos. Está escrita en Efesios 2:11. ¿Y quiénes son los incircuncisos? La respuesta es los gentiles. Ver Efesios 2:11. ¿Habla este pasaje de la circuncisión? No, no habla. Habla de que si fuiste llamado siendo gentil, te quedes gentil. Y que si fuiste llamado siendo judío, te quedes judío. Porque ser judío nada es, y ser gentil nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Entre paréntesis este comentario. Por supuesto entendamos que aquí la palabra gentil solo significa que no se tiene sangre israelí o no es descendiente biológico de israelíes. En realidad la palabra gentil está mal empleada, como ya hemos visto. Yo me quedo con mi origen no judío, porque el Señor quiere que me quede con mi origen no judío. Esto en ninguna manera significa
que voy a volverme antisemita. Esto nada más significa que no voy a adoptar tradiciones, leyes y costumbres de los judíos que Dios no ha ordenado. Dios no quiere que abracemos el judaísmo. Así que debemos tener un balance correcto para amar a Israel, orar por ellos continuamente, ya que ellos son nuestros hermanos mayores, porque de los judíos viene la salvación. Juan 4:22. Hemos estudiado mucho. Hemos acudido a muchísimas fuentes que creímos confiables y correctas y hemos obtenido algunos datos y eso nos ha ayudado a entender muchas cosas. ¿Qué es la tradición? La tradición que seguían o aún siguen muchos judíos se llama Talmud o ley oral o Torá oral. Ellos obedecían estrictamente el Talmud, los escritos y mandamientos rabínicos y hasta llegaron a ponerlo por encima de la Torá de Dios, los mandamientos que Dios dio a Moisés. Y eso enfureció a Jesucristo en algunas ocasiones, como está en Marcos 7, 8 y 9. Este texto es un buen ejemplo porque el Talmud ordenaba cosas que Dios no ordenaba. Realmente el Talmud no se puede cumplir a profundidad o perfectamente porque es muy pesado. Además que invalida muchas cosas y muchas veces los mandamientos de Dios. Este texto es un buen ejemplo. Por eso la cristiandad, que no sabe la diferencia entre Torá de Dios y Talmud, entre paréntesis Torá oral, dice que la ley o los mandamientos de Dios son ataduras y es una carga muy pesada, porque hay una confusión total en cuanto a la Torá de Dios y el Talmud. En el Nuevo Testamento muchas veces se habla de Talmud, Torá oral, y la gente cree que están hablando de la Torá de Dios. El libro de Gálatas habla prácticamente del Talmud, Torá oral, y la gente no lo sabe, pues interpreta directamente como si hablara de la Torá de Dios o los mandamientos de Dios. La confusión en este tema es tremendamente grande. Por eso Pedro advirtió que no es fácil interpretar los escritos de Pablo y que solo los expertos conocedores de la Torá de Dios y las costumbres de ellos podrían hacerlo. Segunda de Pedro 3, 15 al 17. Hay que tener mucho cuidado con lo que Pablo escribió, pues muchas veces cuando dice ley, habla de la Torá de Dios y en otras ocasiones se refiere al Talmud, a la Torá oral. De hecho, el mismo Pablo confesó al final de su ministerio creer y practicar la Torá. Hechos 24:14. Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Declaró que los creyentes seguían siendo celosos por la Torá. En Hechos 21, 18 al 20 dice: y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pablo mismo declaró ser irreprensible en cuanto a la ley.
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3, 4 al 6. Y es por eso que Pablo explica por qué la Torá de Dios, por qué en la Torá de Dios tenemos conocimiento del pecado. Romanos 3:20 y 7:7. Y habiendo aceptado a Jesucristo Yeshua HaMashiach, vivimos una vida en obediencia a la Torá del Señor. Romanos 6:1 al 4 y 15. Por eso explica que la Torá de Dios es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. En Santiago 1:25, versión Reina Valera 1960, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la Torá de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Cuando habla aquí de ley, solo puede referirse a la Torá, pues no habían otras fuentes en aquel momento. Y es muy importante que entendamos que Dios dio solo a los hebreos las escrituras y toda la información acerca de la misma. Así que para comprender los contextos escritos debemos ir a las fuentes hebreas. Son ellos los que tienen toda la información y los que pueden guiarnos a su comprensión. Muchas veces hemos escuchado la palabra, entre comillas, legalismo, y usarla para señalar a una persona que guarda la ley o la Torá de Dios. Pero hay una diferencia bien grande en guardar la Torá de Dios, es decir, obedecer sus mandamientos, y otra es obedecer el Talmud, la Torá oral. Es una gran diferencia porque el Talmud o la Torá oral solamente son mandamientos de hombres. Tenemos el ejemplo del Shabbat o día de reposo. De acuerdo a los mandamientos del Señor, debemos recordar y guardar el día de reposo. Éxodo 20, 8 al 11, Deuteronomio 5, 12 al 15. Pero los rabinos en el Talmud le agregaron 39 prohibiciones de cosas que no se pueden hacer en Shabbat por ser considerado trabajo, como cocinar, lavar, construir, reparar, escribir, pescar, hacer un fuego. Esto solamente sí está en la Torah, lo demás no está, etc. Y es por eso que en el día de hoy encontramos entre los judíos ortodoxos que ellos no manejan ni prenden una luz en sus casas en Shabbat. Dios solo pedía que reposemos en sábado y dio algunas instrucciones más, nada complicado. Cuando Jesús sanó en sábado, se volvió en un escándalo. Y era por causa de la tradición o del Talmud, la Torá oral, que ordena un reposo casi paralizante. Finalmente por eso se interpreta que Jesús abolió el Shabbat, cuando lo que en realidad Jesús hizo es ir en contra del Talmud, la ley oral. Y esto le costó a Jesús el odio de los religiosos de su época hasta llegar a la cruz. Lo triste de todo esto es que por escuchar a esos mismos rabinos es que muchos judíos desobedecen la misma palabra de Dios. Los rabinos consideran el Talmud, o sea la Torá oral tan antigua,
y divina, así la consideran como la Torá de Dios, la palabra dada por Moisés, porque la consideran haber sido inspirada por el Espíritu Santo. Otro punto muy importante, el concepto de judaizar se refiere a obedecer el Talmud, o sea, la doctrina, tradiciones y enseñanzas de los judíos que no está en la Torá de Dios. Dios no ordena que sigamos tradiciones, costumbres y ordenanzas de rabinos judíos. Si yo enseño, dice la autora de este escrito, Cristina Blanc Ramírez, si yo enseño a obedecer el Talmud Torah oral, yo estoy judaizando y yo nunca voy a enseñar ni Talmud, ni Kabbalah, ni códigos, ni Zohar, ni numerología, etcétera, etcétera, ni nada que esté fuera de la bendita palabra de nuestro Dios. Somos totalmente libres, somos honestos, somos guerreros y estamos en la búsqueda solo de la verdad. No somos judaizantes, ni vamos a ser judaizantes. Y finalmente, guardar el Shabbat, comer alimentos limpios y santificar las fiestas del Señor son parte de los mandamientos de la Torá de Dios, la Torá de Dios, que nos ayudan a mantenernos libres o liberados de demonios. La misma palabra lo dice. Salmos 119, 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, tu Torá. Andaré liberado, entre paréntesis significa andaré liberado, porque guardé tu Torá. Y en Salmos 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, Torá, la verdad. En otras palabras, ley igual a Torá igual a verdad. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, la Torá, y la verdad os hará libres. Y en Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este versículo se refiere a la Torá, porque en aquel tiempo todo lo que se escribió de acuerdo al mal llamado Antiguo Pacto, pues no habían otras fuentes, no había nuevos mandamientos. Todo lo que se escribía era en base del Antiguo Testamento. En conclusión, obedecer los mandamientos de Dios nos santifican, nos dan pureza y Satanás no puede tocarnos. Y si desde un principio hubiéramos obedecido a Dios, créanme que nunca hubiéramos necesitado hacer oraciones de liberación. En Romanos 7:12, de manera que la ley, la Torá, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que con toda esta información urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que habiendo tanta información disponible tengamos que seguir acomodados y en el error. Atentamente, Cristina Blanc Ramírez, sierva de Yeshua HaMashiach Jesucristo, nuestro Salvador y Mesías, Hijo de Dios, del Dios viviente, Casa de Oración en Misión Avivamiento.
Shalom, shalom a todos. Les amamos en Yeshua Jesucristo y que el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros. Hasta la próxima. Les amamos y sigan dejando sus comentarios. En cuanto podamos les estaremos contestando con todo el amor que Dios nos ha dado para las almas. Hasta pronto. Shalom, shalom a todos.